WBJP 1110 AM Power. BJP 1110. Radio para todos. BJP 1110 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación presentamos Movimiento de Reivindicación de Puerto Rico con España, con su anfitrión José Nieto. Adelante. Buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Les habla José Nieves Seize, presidente del movimiento. Antes de comenzar, quiero anunciar que el próximo programa será el sábado 24 de agosto. El sábado 24 de agosto, de 10 a 11. Lo vamos a adelantar una semana debido a que el último sábado de mes será la asamblea del MRE, la quinta asamblea del MRE, en el Centro Comunal de las Parceras Falú, en Río Piedras, a las 10 de la mañana. Repito, el próximo programa será el sábado 24 de agosto a las 10 de la mañana. Bueno, hoy es 27 de julio y voy a mencionar brevemente al señor doctor José Celso Barbosa, que fue líder estadista, el primer líder estadista de Puerto Rico. Lo voy a mencionar para que el pueblo de Puerto Rico conozca lo siguiente, la parte que no enseñan en la escuela. El doctor José Celso Barbosa nació en Bayamón el 27 de julio de 1857, cursó sus primeros estudios en su ciudad natal y luego ingresó en el Seminario Conciliar de San Juan, donde se graduó en 1875. Pero que vean que en Puerto Rico habían escuelas. Para esos que enseñan y nos dicen que no habían escuela con España, el doctor José Celso Barbosa, cuando era muchacho, se graduó del Seminario Conciliar de San Juan en 1875. Al año siguiente partió hacia los Estados Unidos, donde ingresó a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, siendo el primer puertorriqueño en hacerlo. Ella obtuvo en 1880 el grado de doctor en medicina con altos honores. Luego, y esta es la parte que prácticamente no enseñan en la escuela, luego de superar pruebas extraordinariamente arduas por su exhaustividad, en 1880 fue designado profesor de la Institución de Enseñanza Superior en Puerto Rico, impartiendo a lo largo de varios años los cursos de Historia Natural, Anatomía y Obstetricia en el Ateneo puertorriqueño. Allí alcanzó el honor de convertirse en vicepresidente del Ateneo, luego de ocupar múltiples puestos en el directorio de dicha institución. Repito, Barbosa no solo fue profesor, también fue vicepresidente del Ateneo, para que vean que una persona negra en el Puerto Rico español logró llegar lejos con su esfuerzo en el siglo XIX. La leyenda negra dice que los españoles eran racistas. Los hechos demuestran lo contrario. Que en 1880 hubiese en el equivalente del Ateneo de Puerto Rico en Estados Unidos un negro estadounidense de vicepresidente. No lo iba a ver. Y aquí lo hubo. José Celso Barbosa, durante la época con España, fue republicano, un republicano convencido, e ingresó en el Partido Liberal Reformista al ingresar a Puerto Rico en 1880, por ser la agrupación de ideas más avanzadas en la isla de aquella época. Nunca fue separatista. José Celso Barbosa nunca apoyó la independencia de Puerto Rico de España. Él fue autonomista. José Celso Barbosa nunca apoyó la independencia de Puerto Rico de España. Al contrario, quería que Puerto Rico fuera parte de España. Esto para que los amigos estadistas sepan la verdad. José Celso Barbosa fue autonomista, fue pro-español y nunca quiso que Puerto Rico se separara de España. Luego de la invasión, pues entonces el hombre apoyó la estabilidad para Puerto Rico. Y él dijo, ya cerca a la fecha de su muerte, que si no nos daban
de igualdad política, pues que nos separáramos. Él no creía en la colonia. Esa es la parte que hay que saber de Barbosa. No la parte que hacían en la escuela, que todo el mundo sabe que fue el primer líder estadista de Puerto Rico, sino que con España él fue pro-español. Él quiso a España y nunca apoyó que Puerto Rico se separara. Fue autonomista, al igual que lo fue Luis Muñoz Rivera, que siguió siendo autonomista bajo la bandera estadounidense, que era una autonomía de pacotilla, pero autonomista. Y José de Diego, que fue el primer líder grande, después de Rosendo Matías Cintrón, José de Diego, que fue el primer líder grande independentista, electo por el pueblo a la Cámara de Representantes y fue presidente de esa Cámara, fue autonomista con España, fue parte del gobierno autonómico electo en 1898. ¿Qué tienen en común José Celso Barbosa, líder estadista, Luis Muñoz Rivera, líder autonomista, y José de Diego, líder independentista? Que los tres, bajo España, eran autonomistas. Y eso nos enseñan en la escuela. Los tres, ninguno de ellos apoyó que Puerto Rico se separara de España. Fueron parte de los que amaban a España. Y eso no lo enseña. Bueno, vamos entonces a lo que dije que iba a hablar en el programa pasado, que era pues, sobre la invasión del 25 de julio, que ya llevamos 121 años bajo el coloniaje estadounidense, que lo conocemos como el territorio no incorporado, el Estado Libre Asociado o la colonia, dependiendo del punto de vista de la persona. Pero es lo mismo, no tenemos igualdad política. No importa cómo lo llame, no tenemos igualdad política con los Estados Unidos, ni tenemos la soberanía de un país independiente. En el siglo XXI, bajo la gran democracia de los Estados Unidos de Norteamérica, el país que vela por las democracias a nivel mundial, pero no da el ejemplo aquí. El 25 de julio, el día de la infamia, en 1898 nos invaden las tropas estadounidenses por el pueblo de Yauco, en el barrio de Guánica. Recuerden que Guánica era un barrio de Yauco en 1898. Fue en 1903 que se convirtió en pueblo. Guánica, luego de fallar la invasión por San Juan en mayo de 1898, gracias a la resistencia del capitán puertorriqueño Ángel Rivero, que no permitió que invadieran por San Juan. Eso fue en mayo de 1898. Luego, prácticamente 2 meses y medio después, gracias a un espía estadounidense que estaba en Puerto Rico, que descubrió que el área de Guánica no estaba bien defendida, se le informó a las Fuerzas Armadas estadounidenses, el gobierno, y entonces invadieron por Guánica. Pero no fue que lo recibimos con flores, como nos enseñan en la escuela. Y lo he dicho antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo en el futuro, porque son 120 años que llevan diciéndonos ese embuste. Y tenemos que decirlo por mucho tiempo para romper con la mentira. Cuando los estadounidenses nos invadieron por Guánica en 1898, aquí lo recibimos a tiro. El regimiento de Yauco lo recibió con plomo y los tuvo por 24 horas en la orilla. Luego de esa resistencia contra fuerzas superiores y que seguían enviando refuerzos, lamentablemente enviaron una orden de retirarse, que fue un error. Debieron haber esperado un poco más, entiendo yo, pero es fácil decirlo ahora, ¿no? Después que suceden las cosas. Pero piden la orden de retirada, dan la orden de retirada, el regimiento se retira y las tropas entran. Hubo resistencia en Mayagüez, hubo resistencia
en Puerto Rico. No como si lo hubiese habido en el norte, que en el norte no pudieron pasar. Porque, repito, lamentablemente, pues ahí la logística española falló y no cubrió bien esa área, el sur, en el área de Guánica, y por ahí entraron los estadounidenses. Pero aquí hubo resistencia. Inclusive, usted ve las fotografías en los periódicos aquí en Puerto Rico cuando conmemoran el 25 de julio, y usted le ven las fotos que dicen los soldados americanos en trinchera. ¿Y qué hacían en trinchera? No lo recibieron con flores. Estaban en trinchera porque lo recibieron a tiros. Y esa es la verdad. Esa es la realidad. Nosotros somos un pueblo engañado. Yo me acuerdo que en la escuela a mí me enseñaban que aquí las tropas estadounidenses desembarcaron. Ni tan siquiera lo llamaban invasión. Ahora lo llaman invasión, pero todavía dicen que fue para liberarnos de España. Y yo no entiendo cómo nosotros, siendo provincia en igualdad política con una nación, nos roban a mano armada. Entonces pasamos a la soberanía de otra nación sin ser parte de la nación como colonia. Entonces nos liberaron. Entonces, yo ahora mismo soy libre, yo ahora mismo soy un preso. Entonces me meten en la cárcel y me liberaron. Eso fue lo que pasó aquí. Éramos libres. Nos metieron en la cárcel y ahora somos libres, según ellos. Cuando estábamos libres éramos presos, según lo que nos enseñan en la escuela. Y ahora que estamos en una cárcel política, ¿no? Porque Puerto Rico es una burbuja en el mundo, porque nosotros existimos como país en el mundo. Ni tan siquiera existimos como parte de Estados Unidos. Nosotros somos los territorios. En pleno siglo XXI. Repito, Puerto Rico era provincia de España. Tenemos igualdad política. Éramos libres. Tenemos un gobierno autonómico. Nos invaden, nos roban, nos quitan la autonomía, nos imponen un gobierno militar. La soberanía de Puerto Rico, que Puerto Rico era parte de la soberanía española, como provincia de ultramar. Éramos parte de la soberanía española. Entonces ahora la soberanía de nosotros la tiene el Congreso de Estados Unidos. Un Congreso del cual no tenemos representación en igualdad de condiciones. No tenemos senadores, no tenemos representantes. La comisionada residente que habla pero no tiene voto. Cuando con España tenemos 15 representantes con voz y voto. 1898. Y hoy en día, en el 2019, 121 años después, no tenemos igualdad política. Ustedes pueden buscar las fotos de la época durante la invasión y no van a ver a la gente recibiendo con flores a nadie. Las calles estaban vacías, los puertorriqueños estaban tristes, estaban asustados en sus casas. Y otros que estaban resistiendo a tiro limpio. Porque aquí hubo resistencia. Aquí hubo resistencia. Hasta el comienzo de la guerra hispanoamericana, casi todos los voluntarios, que eran tanto peninsulares como puertorriqueños, pertenecían al Partido Incondicional Español de Puerto Rico. Y esto que voy a decir ahora es bien importante. Pero una vez rotas las hostilidades, muchos otros, inclusive gente de ideas liberales y hasta independentistas, se unieron al instituto. Los jefes eran casi todos hombres importantes en sus respectivos pueblos. Los puertorriqueños se unieron en las milicias, en guerrillas, y pelearon. Pelearon. Por eso es que no pudieron entrar por el área norte, por San Juan. Por eso es que, y esto es mañana se cumple 121 años y esto casi no se habla. Los estadounidenses intentaron invadir por Fajardo. Y se tuvieron que regresar a sus buques de guerra e irse por la resistencia. Y porque habían
Estábamos preparados, había muchos soldados allí preparados. Y antes no es como ahora, que hay aviones y te bombardean un mes y después entonces lo que hacen es barrer. Ahí era tiro limpio, hombre a hombre, con rifle y uno con otro cañón. Nos invadieron por Fajardo y tuvieron que irse. Los derrotamos en Fajardo el 28 de julio de 1898. La idea era hacernos emparedados, hacernos el sándwich de Fajardo a Guánica y hacernos el sándwich. Y no le salió. ¿Por qué no nos enseñan en la escuela? Porque no quieren que sepamos la verdad. 121 años de mentira, 121 años de enajenación, 121 años de una amnesia colectiva creada en las escuelas de Puerto Rico. Por eso es que tan pronto llegaron los americanos, y cuando digo americanos me refiero a los estadounidenses. Cuando llegaron los americanos, después que nos invadieron, rápido empezaron a crear universidades. Pero no era que querían que fuéramos bien educados, lo que querían era lavarnos el cerebro rápidamente y asimilarnos, destruir el español, que por eso es que el inglés fue el idioma en enseñanza en Puerto Rico desde prácticamente hasta 1949, por 50 años. Y nosotros lo resistimos porque nuestra cultura es fuerte, porque los puertorriqueños estamos orgullosos de nuestra españolidad, de nuestro idioma español, de nuestra forma de ser. Y hoy en día, a pesar del lavado de cerebro, todavía lo somos. Y seguimos defendiendo al español. Porque ser puertorriqueño es ser español. Eso tenemos que grabarlo en nuestra mente. Los puertorriqueños somos españoles. No por un pedazo de papel que se aprobó en un congreso y se impuso. Es porque lo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y la razón por la que los puertorriqueños no somos ciudadanos españoles hoy en día fue por la invasión. Porque los Estados Unidos la quitó. Nos robaron nuestra nacionalidad. Que es la española. Usted fíjese lo que tenemos, compare un estadounidense, compara un español y compara a nosotros. A ver con quién vamos a tener muchas cosas en común. Con el español. Esa es la realidad. La razón por la que no somos ciudadanos españoles hoy en día, ni tenemos igualdad política, fue por la invasión de 1898, ocurrida hace 121 años. Una invasión innecesaria. Y da lástima, y a mí me molesta, que después que España, porque aquí, inclusive en la historia de Estados Unidos, uno de los países que más ayudaron a las 13 colonias a independizarse de los ingleses fue Francia y fue España. Los franceses lo siguen mencionando, pero España prácticamente lo borraron de la historia estadounidense. España ayudó a los Estados Unidos a independizarse de Inglaterra, y así fue que no los agradecieron. 122 años después nos invadieron y nos separaron en contra de nuestra voluntad. Pues inclusive aquí en el puerto de Mayagüez, aquí habían unos barcos estadounidenses, de los independentistas americanos, que entraron al puerto para tener refugio, porque los barcos ingleses los estaban persiguiendo y los iban a hundir porque eran más. Y España le dijo: no los vas a tocar y no te los voy a entregar. Y fueron unos malagradecidos. Porque esa es la única palabra que hay. Fueron unos malagradecidos. Los ayudamos a independizarse y luego nos separaron de España. Lamentablemente Estados Unidos se convirtió en lo mismo que criticó y luchó para independizarse. Se convirtió en la astilla de lo que fue Inglaterra, de tal palo tal astilla. La única diferencia es que Inglaterra dice orgullosamente que es un imperio y Estados Unidos no se considera un imperio. Ellos a las colonias le llaman territorio no incorporado.
pero son igualitos. Está el palo Tarastilla. Por eso son aliados hoy en día. ¿Ves que ahora parece que Inglaterra parece la colonia de Estados Unidos hoy en día? Se viró la tortilla. Para que vean cómo lo recibimos con flores. Esto está colocado en una piedra en el pueblo de Utuado, en el centro de Puerto Rico. Es una placa. Debido a que las flores que nosotros les tiramos a los soldados, ¿verdad?, que los recibimos, asesinaron 3 soldados. Parece que tenían plomo las flores. Pues voy a leer cómo está en la piedra y luego traduzco. Concord places this stone honoring the memory of Corporal Ralph Hosmer, Private Charles A. Hart, Private George A. Adams of Concord Company, 6th Massachusetts Infantry. They died in Utuado, Puerto Rico, in the service of their country. Traduzco. Concord coloca esta piedra en honor a la memoria del cabo Ralph Hosmer, del soldado Charles Hart, Carlos Hart, y el otro soldado Jorge Adams, de la compañía de Concord, de la 6ª compañía de infantería de Massachusetts, que murieron en Utuado en el servicio a su país, los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, ustedes explíquenme cómo, si lo recibimos con flores y todo el mundo contento, esos soldados se murieron. Porque los recibimos a tiro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No solo, luego de la invasión, no solo fracasaron en invadir por Fajardo. Luego que entraron, luego de la invasión, cuando entraron al centro de la isla, se encontraron en Asomante, que eso es entre Cuamo y Bonito. Ahí chocamos de frente, porque ya las fuerzas militares nuestras, que estaban compuestas de 18,000 soldados, de los 18,000, 10,000 eran puertorriqueños y 8,000 peninsulares. Para que vean la confianza que tenía España en nosotros, para que vean la lealtad de puertorriqueños con España, porque que éramos españoles. No era que nosotros éramos leales a los españoles, no es que éramos leales a los españoles porque ellos eran buenos, no, es porque los españoles somos nosotros. Nosotros somos los españoles. Puerto Rico es España. Por eso, la mayoría de los soldados eran de aquí. ¿Ustedes creen que si aquí hubiese algún peligro de separación, España iba a permitir eso? No. España lo permitió porque confiaba en nosotros. Y nosotros los queríamos. Y ellos nos querían. Por eso nos dieron la igualdad política. Por eso nos dieron la igualdad política que no tenemos hoy. Por eso éramos parte de la nación. Algo que no somos hoy, que no somos parte de ninguna nación. Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Quítense en eso de la mente. No somos parte de Estados Unidos. Nuestra estrella no aparece en esa bandera. Nosotros somos un territorio no incorporado. No está incorporado a la nación. Y nos hicieron no incorporados porque no quieren hacernos Estado. ¿Ok? Esa es la mentira que los dirigentes estadistas no quieren decirle al pueblo. Le prometen una estabilidad que no es posible. Por eso ahora la comisionada residente hace como 7 o 8 meses habló del territorio incorporado, de la colonia eterna, porque inclusive, aunque el territorio incorporado es un paso hacia la estabilidad, no la garantiza y Estados Unidos no tiene por qué darla. Washington DC es el mejor ejemplo. La capital de Estados Unidos es un estado, es un territorio incorporado. Con España, nosotros éramos parte de la nación, el equivalente de Hawái de los Estados Unidos, un estado de ultramar, pero nosotros éramos una provincia de ultramar. Puerto Rico de España era el equivalente de Hawái de Estados Unidos en términos de la distancia. Parte de la nación.
Por eso hay que saber la historia. Por eso tenemos que conocer la historia. No solo es hablar de la reunificación, que es el ideal del futuro. Tenemos que conocer nuestra historia. Para que el pueblo de Puerto Rico sepa la verdad. Ustedes sepan la verdad. Porque lo que muchos sienten hoy en día, yo lo sentí también cuando era muchacho. Porque nos lavaron el cerebro. Nos enseñaron a odiar al que nos quiso y a querer al que no nos quiere. Al que nos queremos, al que nos tiene en el Comité de Energía y Recursos Naturales. Y eso que no se nos olvide, nos tienen en el Comité de Energía y Recursos Naturales. Como si fuéramos un bosque. Eso que no se les olvida a nadie. Bueno, luego siguiendo la invasión, cuando en Asomante, en 1898, en la última batalla oficial de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, de ejército a ejército, la ganamos nosotros, ganamos la ofensiva. Inclusive los estadounidenses pidieron tiempo para recoger sus heridos. Y nosotros también. La Cruz Roja americana recogió sus heridos y la Cruz Roja española recogió lo nuestro, porque aquí en 1893 existía la Cruz Española. Se fundó la Cruz Española en Puerto Rico, 1893. Eso fue Manuel Fernández Junco. Aquí había Cruz Roja. No, la Cruz Roja no llegó con los Estados Unidos en 1918, que la fundaron aquí, por allí. Aquí en 1893 tenemos la Cruz Roja Española. Yo les voy a leer esta noticia para que vean cómo fue la resistencia en Puerto Rico. Esto es el diario La Correspondencia Alicantina de Alicante, 28 de agosto de 1898. Pues ya, eso fue luego de Asomante, cuando ya había habido un alto al fuego y todo eso. Leo. Miles de puertorriqueños se van para nunca volver. El vapor Montevideo zarpó ya de Santiago, conduciendo a bordo unos 2,000 repatriados. Aquí hubo gente que se fue. Ese barco zarpó de Santiago, llegó aquí y de aquí recogió gente y se fueron para nunca volver. Sobre 2,000 personas. Sobre 2,000 personas. Pero a lo que voy, que es lo de la guerra. Escuchen esto. Los guerrilleros de Puerto Rico, estoy citando, atacaron a las fuerzas yanquis, habiéndose causado entre ambos algunas bajas. Repito, los guerrilleros de Puerto Rico atacaron a las fuerzas yanquis, habiéndose causado entre ambos algunas bajas. En agosto, el 28 de agosto, aquí habían guerrillas peleando contra las fuerzas estadounidenses. En 1898. Algo de lo que aquí no se habla. La masacre de noviembre de 1898. Por eso ahorita dije noviembre. La masacre de noviembre de 1898. 40 trabajadores asesinados por los estadounidenses. Por los soldados estadounidenses. Esto lo voy a leer del diario El Bien Público, del jueves 10 de noviembre de 1898. Jueves 10 de noviembre de 1898. El Bien Público. Cito. Telegramas transmitidos desde Puerto Rico dan cuenta de la huelga iniciada por los obreros que trabajaban en las obras públicas. Estos se amotinaron pidiendo un aumento de jornal, pidieron aumento de sueldo porque les pagaban menos que cuando estaba en España. Pagaban menos. Pidieron el aumento de sueldo, un aumento de jornal. Cito, los yanquis al verse en actitud amenazadora, sí, porque protestaron, se atrevieron a protestar, porque no estaban armados, hicieron fuego sobre los grupos causando 40 muertos.
Tómese que el conflicto sea de mayor importancia que lo que se creyó en un principio. Aquí la resistencia no terminó con Asomanta, aquí siguió la resistencia. Y aquí, con los trabajadores, los asesinaron. 40. Y nadie habla de esa masacre. Pero el MRE va a recordar. Y en su momento recordaremos ese día con actos públicos. Por eso tenemos que salir a la calle, mi gente. Todos los unificacionistas tenemos que salir a la calle. No podemos escondernos en el Facebook ni en Internet. Tenemos que salir a la calle. A esos que me preguntan cuándo el gobierno español va a decir algo sobre nosotros, cuando nosotros estemos en la calle, seamos muchos y estemos en la calle y demostremos que queremos volver. Eso no es porque ponga en Facebook me gusta la unificación, ya el gobierno español va a hablar negativo. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle. Nosotros tenemos el apoyo del pueblo español, que ese es el que me importa a mí en estos momentos. Cuando llegue el momento de pedir la reunificación, el mismo pueblo español va a presionar al gobierno que esté de turno en ese momento para que entonces dé el paso y hable. Pero tenemos que salir a la calle. Y los reunificacionistas tenemos que estar todos unidos en el MRE. El único movimiento que existe en Puerto Rico. El único movimiento que ha hecho asambleas. El único movimiento que ha electo democráticamente a su Consejo Insular. Y a mí como su presidente. No podemos cometer el error del independentismo que se dividió en muchos grupos y hoy en día prácticamente no existe. Esa es la verdad. Tenemos que estar unidos en el MRE. Unidos. El MRE es el instrumento para lograr la reunificación y descolonización de Puerto Rico. Por eso yo los invito a que cuando hagamos el acto público asistan. Y a los que puedan ir a la asamblea que asistan también. Pero cuando haya esos actos públicos tenemos que ir. Para que España y el mundo sepan que aquí habemos reunificacionistas. Y cada vez somos más. Porque a mí me escribe mucha gente. Me llaman por teléfono, por celular. Recibo muchos mensajes. Y a todos los que me han enviado mensajes, poco a poco los iré contestando. Y gracias por su apoyo, es que son muchos. Pero sigan enviando los que tan pronto yo los lea, yo les envío contestación. Aquí voy a leer otro reportaje más. Publicado el 10 de noviembre de 1898. El de los trabajadores. Luego de asesinar a los trabajadores, eso prácticamente lo borraron de la historia. 40 trabajadores asesinados. Porque se atrevieron a pedir aumento de sueldo. 40. Eso no lo hizo ni de los compontes. El señor Palacio. El único que superó eso fue Blanton Winship, el asesino de Blanton Winship, gobernador de Puerto Rico en 1937, con el masacre de Ponce. ¿Por qué estas cosas no le enseñan en la escuela? Está claro que nosotros no lo recibimos con flores. Está claro que los Estados Unidos aquí, y esto es lo que se sabe, ¿sabe yo cuántas cosas más hay escondidas? Que no sabemos, que no tenemos información. Aquí hubo represión. Aquí fue con miedo que ellos lograron establecerse. Y luego del miedo y la represión, lo cambiaron por el llamado mantengo. Que en realidad no es un mantengo porque ellos se llevan más de lo que dan, pero quedaron lo que hoy en día es la sociedad de Puerto Rico. Y tenemos que cambiarla. A hacer como éramos antes. Un pueblo digno. 23. Esto fue en Londres.
el 23 de noviembre, pero se publicó en el diario El Adelanto de Salamanca el 24 de noviembre de 1898. La noticia de Inglaterra y la publicaron en España. Se han vuelto a reproducir nuevamente los desórdenes en Puerto Rico. En varios puntos de aquella isla han estallado serios desórdenes. Las patrullas americanas hicieron fuego sobre algunos grupos de paisanos, hiriendo a varios. Los puertorriqueños, y escuchen esto bien, y lo dijeron los británicos, los ingleses, no fue España, no fui yo. Los puertorriqueños se muestran irritadísimos contra el proceder de las tropas yanquis. Contra el proceder de las tropas de Estados Unidos. Eso tampoco lo enseña. Aquí hubo resistencia. Porque los puertorriqueños mayoritariamente querían ser parte de España. Y España no nos quiso entregar porque les dio la gana, ni porque nos vendió, ni porque nos regaló. El Tratado de París fue una imposición. Fue una imposición. No fue, España no pudo negociar nada y no se negoció nada. Estados Unidos le dijo, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y si no lo aceptas, te invado Canarias y te bombardeo Cádiz. Entonces vas a perder a Canarias también. En aquella época la que estaba era la reina consorte, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Y voy a leer lo que ella escribió. El gobierno de su majestad, ¿no? Ella era la reina consorte de España y reina regente del reino. El gobierno de su majestad, movido por razones nobles de patriotismo y de humanidad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los horrores de la guerra. Para evitar la invasión de Canarias y el bombardeo de Cádiz y sabe Dios qué más. Se resigna a la penosa tarea, repito, se resigna a la penosa tarea de someterse a la ley del vencedor, por dura que sea. Y como España carece de los medios materiales para defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los Estados Unidos ofrecen para la conclusión del Tratado de Paz. Los únicos términos, esto es lo que es incondicional. Hasta los 20 millones que dieron por las Filipinas fueron incondicionales. Escógelo. Punto. Así hicieron con México también. Para que vean que no fue que España nos quiso dar, que no tuvo opción. Lo voy a leer otra vez. El gobierno de su majestad, movido por razones nobles de patriotismo y de humanidad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los horrores de la guerra. Para evitarlo, se resigna a la penosa tarea de someterse a la ley del vencedor, por dura que sea, y como España carece de los medios materiales para defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los Estados Unidos le ofrecen para la conclusión del Tratado de Paz. Esto es lo que hay. No hay opción. No hubo opción. Entonces, nos enseñan en escuelas que nos regalaron, o que nos vendieron, o que no nos querían y nos dieron. Miren, hay que usar el cerebro, Dios mío. O sea, no analizamos. Nos enseñan en la escuela a hacer como el papagayo. Lee y acéptalo. No puede ser. ¿Por qué fuimos por 390 años parte de España? ¿Por qué nunca nos independizamos? ¿Por qué siempre defendimos a España contra las invasiones de los ingleses, de los holandeses, ataques franceses? Inclusive, para 1511, para la rebelión indígena,
Porque los primeros que mataron fueron los taínos a españoles en la villa de Sotomayor, en los que hoy es San Germán. Los mataron a todos, hombres, mujeres, niños, todos. Y los españoles estaban matando a los taínos. Que estaban las encomiendas. Era el proceso de integración del taíno a la sociedad española. Y Guaymaná lo aceptó. El cacique Guaymaná lo aceptó. Luego vino su sobrino y se levantó asesinando civiles. No fueron soldados. Pero cuando fueron a Caparra, fue una india, una taína la que fue desde San Germán hasta Caparra a dar la noticia. Eso fue lo que pasó. Una taína avisó a los españoles en la masacre que hubo en San Germán. No fue un español. Y en otro caso también, un taíno que hablaba español también. ¿Por qué? Porque ellos no celebró. Mira, pues que vamos a salir de ellos. No. Porque las cosas no son como nos enseñan. España fue buena. Y para los estándares de aquella época, buenísima. Porque mientras los americanos, los canadienses, los franceses y los ingleses los asesinaban a todos los indios que veían, porque los mataban. Por eso no hubo integración de los indios allá. Los mataban y los que sobrevivían eran para los campos de concentración. Aquí el español los integró y los hizo parte de la sociedad española. Nosotros tenemos que aprender a analizar. No creer todo lo que uno lee por leer. Hay que investigar. Así fue como yo llegué a lo que sé hoy sobre la verdadera historia. Yo no me quedé con los brazos cruzados. Puerto Rico era colonia de España. España no nos quería. Los españoles eran otra gente y nosotros somos los taínos. Mire, no. Yo investigué. Y conseguí la información. Y con ayuda de amistades también. Y hay gente que sabe, especialmente historiadores, que por cobardes, por ser cómplices, por vender su librito, aceptaron la historia como es. Entonces, cuando uno los confronta, sí, eso es verdad. Entonces, ¿por qué tú no lo dices? Es por cobardía. Yo sé que hay que pagar un precio. Yo lo sé. Yo lo sé. Y hay que estar dispuesto a pagarlo cuando uno lucha por un ideal. Y eso me pasó a mí. Que teniendo un diploma universitario, trabajo de guardia de seguridad orgullosamente. Y he llevado el pan a mi casa como guardia de seguridad. Y lo digo con orgullo. Y tengo mi casa gracias a nuestro trabajo. El mío y el de mi esposa. Y ese es un precio que yo estuve dispuesto a pagar porque yo creo en la libertad de Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico debe ser un país, parte de un país del que fue provincia por 390 años. Porque a Puerto Rico convertirse, cuando Puerto Rico sea la 18ª comunidad autónoma de España, vamos a ser parte de un país, parte de una nación, de la misma nación que fuimos parte por 390 años. España. España y Puerto Rico tienen una historia juntos. España expulsó a los moros en 1492. En 1493 Colón llegó aquí. Y en 1508 nació el primer puertorriqueño o puertorriqueña. Y desde 1508 hasta el 2019 los españoles nacimos aquí. Porque somos españoles. Y esa es la verdad irrefutable. Nuestra forma de ser, nuestra lengua, nuestros apellidos, nuestra religión católica, mayoritaria,
Y a los que son protestantes siguen siendo puertorriqueños también y siguen siendo españoles. Esa es nuestra verdad. Eso es lo que no quieren que sepamos. Eso es lo que nos han ocultado por 121 años. Por eso es que Aremeré no nos cubre. Por eso es que la prensa aquí no nos cubre. Porque aquí la libertad de prensa es lo que el dueño del periódico de estación piense. Esa es la libertad de prensa aquí. Usted abre un periódico y usted tiene su ideología y eso es lo que hay. Y lo que usted no quiere que se publique, no se publica. Y aquí no quieren que el pueblo de Puerto Rico sepa sobre la reunificación. Por eso es que los políticos no nos mencionan. Porque nos temen como movimiento. Porque ellos saben que la reunificación unificará al pueblo de Puerto Rico. Y los historiadores cobardes, salvo excepciones, ¿no? Hay excepciones, pero la mayoría son unos cobardes. Y los profesores también. Y los maestros también. Algunos tal vez lo hagan por desconocimiento, ¿no? Por víctima del lavado de cerebro. Pero yo no puedo creer que alguien que haya estudiado historia no sepa que fuimos provincia. Entonces critiquen de 1898 hacia atrás. Cuando éramos parte del Reino de España, parte de los virreinatos. Desde 1508 hasta 1809, parte de los virreinatos, porque éramos parte de un reino. Tenemos igualdad política bajo el Reino de España. Y en 1809 nos convertimos en provincia de ultramar. Con igualdad política. En las buenas y en las malas. Más buenas que malas. Cuando llegó el absolutismo, que quitaron los diputados, en España también. No fue aquí nada más. No fue que nos convertimos en provincia y volvimos a ser colonia, no. Es que en España hubo un absolutismo y lo que pasaba allá pasaba aquí. Y cuando tumbaron el absolutismo en 1868 con la Revolución Gloriosa, entonces aquí volvimos a tener los diputados igual que allá. Desde 1869 tenemos diputados, representantes con voz y voto en el Congreso. Fuimos parte de los que firmamos la Constitución de 1812 con Amon Power, 1869 con los electos luego de la Revolución Gloriosa. Y las constituciones de 1869 y 1876 dicen claramente que Puerto Rico era provincia de España. Y en 1897 nos convertimos en la primera autonomía de toda España. Entonces, luego de la invasión de 1898, nos convertimos en un territorio no incorporado, en una colonia. Luego vino en 1952 lo que llaman el Estado Libre Asociado, pero que nada cambió. Entonces, crearon el puesto de gobernador electivo en 1947, crearon el ELA el mismo 25 de julio de 1952. El día de Santiago. Qué casualidad. Estados Unidos sabe escoger los días de animación. El día de Santiago, el patrón de España, nos invade. Y viene en 1952, 54 años después de la invasión, Luis Muñoz Marín funda el llamado Estado Libre Asociado el mismo día de la invasión para borrarla de la historia. Y lo lograron prácticamente. Porque aquí tú preguntas y dicen que 25 de julio es el día de la Constitución. Aquí fue el día de la invasión. Y en Guánica, como era más difícil borrarlo porque entraron por ahí, porque nos invadieron por ahí, que eran cambiaron el día de la fiesta de pueblo de Guánica. ¿Ah? La cambiaron de junio para el 25 de julio. Porque es que Estados Unidos se las trae. Por eso han llegado donde han llegado. Son listos. Las fiestas del pueblo de Guánica las movieron para el 25 de julio. Para que el pueblo se olvidara de la invasión. Y aunque ahí van los independentistas van a la piedra, ¿no? A la invasión, por el lugar donde invadieron. Y los de Guánica ven, sí, por ahí nos invadieron, pero se concentran en la fiesta del pueblo. Ese ha sido parte del lavado de cerebro.
Crean el ELA el 25 de julio del 52 para que el pueblo de Puerto Rico completo olvidara la invasión. Y en Guánica mueven la fiesta del pueblo para ese día. Genial. Y muy malo para nosotros. Y todo eso el pueblo tiene que saberlo. El pueblo tiene que saberlo. 121 años de desigualdad política. Miren hoy el día el problema que tenemos. Una economía quebrada. Porque no tenemos un sistema económico viable. No podemos comerciar con otros países. Aparte de la corrupción. Porque la corrupción es parte del problema. Pero no es el problema principal. Es la falta de soberanía. Y la soberanía política la tendríamos en igualdad de condiciones con las 17 comunidades autónomas. Cuando somos parte de España. Vamos a ser parte de la soberanía como fuimos antes. Al igual que los 50 estados que son parte de la soberanía de Estados Unidos. Con la reunificación, Puerto Rico sería parte de la soberanía española. Con representantes y senadores electos por el pueblo. Con voz y voto. Por eso es que la reunificación es el ideal del futuro. Tenemos lo mejor de todas las ideologías. Una autonomía superior a la del Estado Libre Asociado. La igualdad política de la estadidad. Con una autonomía que la estadidad no tiene en los Estados Unidos. Superior a la libre asociación. Porque no tenemos que delegar poderes a otro país. Y aseguramos la unión permanente con España y seremos parte de la Unión Europea. Y a los independentistas, Puerto Rico, la puertorriqueñidad estaría a salvo con España. El proceso de asimilación terminaría. Porque ser puertorriqueño es ser español. Hay que recordar que la puertorriqueñidad es producto de nuestra relación con España. La puertorriqueñidad es española. Esa es la verdad. Eso es lo que somos. Mírense al espejo. Mírense al espejo. Y verán un español. Verán una española. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos los puertorriqueños. Españoles. Y debemos estar orgullosos. Y debemos recuperar esa dignidad de pueblo que nos han eliminado en la escuela. Tenemos que recuperar esa dignidad como puertorriqueños, ese orgullo de ser puertorriqueño. Porque los puertorriqueños somos españoles. Tenemos que recordarlo siempre. Y no me voy a cansar de repetirlo. Aquí nos duermen con el término boricua. Boricua eran los taínos, nosotros no somos los taínos. Nosotros no somos los taínos, nosotros somos puertorriqueños. Y repito, los mexicanos están bien orgullosos de su sangre azteca. Tienen el Estadio Azteca, TV Azteca y muchas cosas aztecas. Pero tú le preguntas a un mexicano qué, te dice, yo soy mexicano y yo estoy orgulloso de ser mexicano. Entonces los puertorriqueños tenemos que decir, nosotros estamos orgullosos de ser puertorriqueños, de ser españoles. Ah, que yo soy boricua, para que tú lo sepas, eso está chévere. Sí, borinquen. Pero el nombre de Puerto Rico es Puerto Rico, no es borinquen. Es Puerto Rico. Puerto Rico es borinquen. No borinquen es Puerto Rico. Porque nuestro nombre es Puerto Rico. Por eso somos puertorriqueños. Borinquen, boricua eran los taínos. De la cual estamos orgullosos de tener genes taínos. De tener su sangre igual que de los africanos. De la mezcla que forjó el ser puertorriqueño, el taíno, el africano, el español, de la que el español dominó claramente. Pero aquí se habla español, aquí somos católicos, o creemos en Cristo, el 99%. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad.
Tenemos que estar orgullosos de serlo, orgullosos de nuestro origen, orgullosos de lo que somos. Porque nos han enseñado a despreciarnos nosotros mismos. Hablar de un español es despreciarnos nosotros mismos. Es despreciar al puertorriqueño porque somos españoles. Y eso lo tenemos que entender. Busque su árbol genealógico. Porque aquí nos dice mucho, ¿y tu abuela dónde está? Y tu abuelo español, ¿dónde está? El que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero tengas dinga o tengas mandinga, los dos tienen chorizo. Los dos. Esa es la realidad. Si despreciamos al español, nos despreciamos nosotros mismos, porque los puertorriqueños somos los descendientes de los conquistadores. Nosotros fuimos los que conquistamos a los taínos. Igual que los taínos conquistaron a los que estaban antes que ellos. Y los ineris conquistaron a los arcaicos. Porque aquí no es que nosotros invadimos. Aquí Agua Ibaná aceptó nuestra presencia. Y eso yo no sé cómo no lo borraron de la escuela, pero ahí está. Agua Ibaná aceptó la presencia española en Puerto Rico. Aquí no hubo invasión, aquí no hubo tiro. Esa es la verdad. Busquemos en los libros de historia que de milagro lo dejaron. A lo mejor fue por error. Aquí estuvieron los arcaicos. Después lo invadieron los ineris. Después tuvieron distintas tribus, saladoides, ostionoides. Llegaron los taínos. Entonces llegamos nosotros. Pero cuando llegamos nosotros, los caribes se estaban metiendo. El cacique Humacao era caribe. Si España no hubiera llegado, si nosotros no hubiésemos llegado, los caribes hubieran estado aquí. Los caribes hubieran invadido a los taínos. Y eso sí, los hubieran matado a todos, no se hubieran mezclado. Porque ustedes saben lo que hacían, que se robaban a las mujeres. Y las violaban. No éramos nosotros, eran ellos. Porque el español se casó con la taína. Y la reconoció como su esposa. Y a los hijos como sus hijos. Les dio su apellido y los quiso. Por eso tuve Sudamérica, Centroamérica, el mestizaje enorme que hay. A diferencia de Norteamérica, que el mestizaje no existe. Los mestizos que hay son los que han llegado de Centroamérica y Sudamérica. Pero en Canadá, lo que es hoy Canadá, de Estados Unidos, tú no ves mestizaje. En los países anglosajones, en Australia, tú no ves mestizaje. El mestizaje estuvo donde estuvieron los españoles, donde estuvimos nosotros. Que si venimos a ver en comparación con los demás, fuimos muy buenos. Creamos muchos países nuevos. Luego que lamentablemente se independizaron. Todo Sudamérica, esos países, sacando Brasil, eso es España. Eso es España. Centroamérica, eso es España. Y Puerto Rico es España. Y fue la más leal. Por eso nunca nos independizamos. Pregúntense eso. ¿Por qué nunca nos independizamos? Porque queríamos España. ¿Por qué el grito del área duró 5 minutos? Porque queríamos España. ¿Por qué el 80% apoyó la autonomía para Puerto Rico, los puertorriqueños? Porque éramos españoles y queríamos estar con España. Lo único que pedimos es una autonomía y España la concedió. Un estatus superior al que tenemos hoy en día. España nos concedió en 1897 un estatus superior al que tenemos hoy en día en el 2019. La estadidad no es posible. La estadidad no es posible. Por eso la reunificación es el ideal. Que es un derecho de todos los puertorriqueños porque somos españoles. Y tenemos el deber de luchar por eso. Y a los reunificacionistas les digo, tenemos que salir a la calle. Cuando el MRE haga su actividad en la calle, tenemos que estar allí defendiendo la reunificación, defendiendo nuestra españolidad. Porque defender la españolidad es defender nuestra puertorriqueñidad. Porque ser puertorriqueño es igual que ser canario, o igual que ser madrileño, o igual que ser asturiano. Somos españoles. Les recuerdo que el próximo programa será el sábado 24 de agosto. Repito, el sábado 24 de agosto de 10 a 11. Y el 31 de agosto, el último sábado del mes que viene, será la asamblea del MRE en el Centro Comunal de las Parcelas Falú en Río Piedras. Recuerden que Puerto Rico es España y los puertorriqueños somos españoles.
volveremos a casa.